Ahora les presento un video basándome en la técnica de transformación de fuentes para resolver este circuito. Repasando rápidamente, la técnica consiste en lo siguiente. Vamos a poder realizar una transformación de fuente siempre y cuando tenga lo siguiente: una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esto va a ser equivalente, para poder realizar la transformación, a lo que sería una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Los puntos, el punto A y el punto B, situados en estas posiciones respectivamente. Entonces, esta resistencia básicamente es la misma. Si yo tengo aquí una fuente de voltaje, ¿sí? Esto va a ser una fuente V source y una fuente de corriente I source. Para poder pasar de un lado a otro, lo único que aplicamos es, como todo el tiempo, lo único tan básico, la ley de Ohm. Si quiero ir de aquí hacia acá, tengo estos datos: resistencia y fuente de voltaje. Y lo que necesito, resistencia es la misma, no hay ningún problema. Lo único diferente es que hay que ponerlo en paralelo. Y para sacar la IS es simplemente voltaje sobre resistencia. Este voltaje sobre esta resistencia. La ley de Ohm básica. Si quiero ir al revés, es decir, de este punto, de este circuito, de esta red, hacia la red de fuente de voltaje en serie, lo que necesito es, tengo estos datos: corriente o una fuente de corriente y una resistencia. La resistencia es la misma, y para sacar el voltaje de la fuente es, como todo el tiempo, la ley de Ohm: corriente por resistencia. Y así puedo hacer las transformaciones basándome en esas dos redes. Cabe mencionar que las transformaciones las puedo hacer siempre y cuando se respete esto únicamente. Entonces vamos a ver el ejemplo que tenemos dibujado en el pizarrón. En este ejemplo se nos pide calcular una corriente IX. Tengo para resolver dos opciones. Si vemos, hay aquí un circuito de fuente de voltaje en serie. Si lo resuelvo, puedo llegar a una fuente de corriente en paralelo con resistencia. La otra opción es aquí, ¿sí? Visualizarlo en la fuente de corriente y la resistencia que se encuentran en paralelo. Sin embargo, si realizo esta conversión, lo que tendré será una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Y la IX, que circula por la resistencia en paralelo, la perderíamos. Por lo tanto, solo me queda realizar la primera parte, la que está en verde. Transformando este circuito, lo voy a poner aquí, tendríamos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Okay. Estos son mis dos puntos, A, B, donde viene otra resistencia, que es la de 47K, ahora sí es la que nos sirve, y finalmente una fuente de corriente hacia allá. La polaridad más menos me dice hacia dónde va a ir la flecha, la punta de la flecha de la corriente. Entonces tengo que es 1 miliamperio, la resistencia 5K queda idéntica, 5K, y aquí aplicamos ley de Ohm. 5 volts entre 5 kilo ohms me daría 1 miliamperio. Ahí está, tengo mi circuito. Por lo tanto, veo que circula 1 miliamperio de este lado, 1 miliamperio de este lado, y a la red de estas dos resistencias está entrando en total 1 y 1, 2. Por lo tanto, puedo simplificar a una sola fuente del equivalente a la corriente que está entrando, 2 miliamperios. Tengo que son 5K y 47K. Y ahora sí, tengo un circuito muy sencillo donde puedo encontrar el divisor de corriente respectivo a lo que me piden, que es la IX sobre la resistencia de 47. Aquí. Entonces hay que aplicar el divisor de corriente, y X vendría siendo la corriente total, que son 2 miliamperios, la resistencia contraria, que serían 5 kilos, 5 kilo ohms, entre la suma de las dos resistencias. 47 más 5 me da 52K. ¿Okay? Entonces 52K, kilo ohm con kilo ohm se anulan y me queda
una corriente X. Esto mitad es 1, mitad es 26 y me queda 5 sobre 26 o 5/26 de miliamperio. Como veremos va a ser una corriente muy pequeña en la que circula a través del elemento de 47K, ya que hay una mayor resistencia sobre la red en paralelo.